Vamos a indicar cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Aquí nos piden calcular el trabajo. Básicamente el trabajo es la energía necesaria para desplazar un objeto cierta distancia. Ese es el concepto básico de trabajo. Ya en clase se va a dar un poco más amplia la definición, pero para calcular el mismo lo que necesitamos es eso, que el trabajo es la energía necesaria para desplazar, para hacer algo. En este caso, desplazar un objeto de un punto a otro. Ok, entonces tenemos una fuerza. Vean, este señor está jalando la caja. Como está a nivel del piso, no puede ser una fuerza directamente horizontal, entonces él la jala hacia él mismo. Entonces tenemos una fuerza y un determinado ángulo teta. Ok, entonces calcular el trabajo. Tengo una fuerza aplicada de 900 newtons. Lo voy a desplazar 200 metros y este ángulo que formo es de 20 grados. La fórmula, la W es por la palabra en inglés de trabajo, que es work, ¿verdad? Ok, entonces decimos la fórmula básica es trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. ¿Sí? Las unidades de medida del trabajo serían entonces fuerzas son newtons y distancias son metros. Newton, metro. Ok. Ahora aquí lo que hay que tener cuidado es lo siguiente. Si se dan cuenta, como tiene cierto ángulo, la fuerza tiene sus dos componentes. Un componente en X y un componente en Y. El objeto se está desplazando sobre la línea horizontal. Es decir, que no se está levantando. Es decir, no está actuando no hay ningún trabajo porque no se está levantando el objeto en el eje Y. Es decir, esto significa que el- la fuerza que está actuando para desplazar el objeto es únicamente la componente horizontal. El objeto lo tengo desplazando así, no se está levantando. Entonces, la componente en Y no está ejerciendo trabajo. Eso es lo que se quiere decir. Recuerden, entonces tenemos un componente fuerza en un determinado ángulo. En este caso, el ángulo es que de 20 grados. Y la magnitud de mi fuerza es de 900 newtons. Entonces voy a sacar únicamente la componente en X, que es la que me sirve. La componente en X va a ser la magnitud de la fuerza. Estoy analizando este ángulo. Esa está actuando en el cateto adyacente, es decir, sobre el coseno del ángulo. Y entonces, en lugar de CX, pongámosle F en X para que se vea más claro el concepto. Fuerza en X. Tengo una fuerza en X y tengo una fuerza en Y. Y esta es mi fuerza, la magnitud. Como la FY no ejerce trabajo, no me interesa calcularla. Entonces tengo que la fuerza en X que va a hacer el trabajo es de 900 por el coseno de 20 grados. Es decir, eso va a ser punto. Vamos a ver. Coseno de 20, ¿cuánto es? Punto 9396. Pongámoslo aquí para que se recuerden a la hora de hacer los cálculos. 900 por, voy a colocar todos los decimales que me aparecen. Recomendación 4 a 6 decimales. En el examen se les indicará cuántos usar. Lo multiplico, me da un valor de 845.7233.587. Entonces podemos aproximarla
7 nada más. 845.7 newtons. Ok, ya encontré esto. Ahora, ¿cuánto se va a desplazar? 200 metros. Entonces, mi trabajo a realizar va a ser la fuerza en X que acabo de determinar por el delta X, lo que lo voy a mover. Es decir, que el trabajo va a ser los 845.7 por los 200 metros. 845.7 7 por 200. Esas son magnitudes bien grandes. 169.140 Newton metro. ¿Alguien puede recordarse de la notación científica? Pueden expresarlo también como 169.14 kilo Newton metro o 1.69 por 10 a la 5 también. Solo para presumir que saben de notación científica, pueden colocar así por 10 a la 5 Newton metro. Pero con que la hagan así es suficiente. Eso es lo que se le está pidiendo. Ya lo demás solo es notación científica. O de ingeniería le llaman también algunos. Notación científica o ingeniería. Ok, eso sería el tema de trabajo. Aunque no ha pasado mucho tiempo, podemos resolver de una vez este también. Vean ahora qué pasa en este caso. El ángulo de apertura es mayor de 90 grados, creo que eran obtusos, creo que se llamaban. Sí, agudos eran los menores de 90 y eh, mayor de 90 obtusos. Ok, vean ahora, prácticamente el perro está jalando el hombre, ¿verdad? Entonces, este ángulo es mayor de 90 grados. Veamos qué pasa cuando el ángulo es mayor de 90 grados. Siempre, siempre, siempre tenemos que el desplazamiento es en el eje X. Entonces, nuevamente, la componente en el eje X es la que va a hacer el trabajo. La de Y no lo hace. Entonces, ahora nuestro vector va así, mero raro. Vamos a ponerlo así. Este sería mi vector. Uy, pongámoslo. Y este es el ángulo. Siempre va a haber una componente en X. Pongámoslo con rojito por aquí. Y una en Y. La voy a jugar aquí, pero esta la pueden desplazar. Como que sea aquí. No me traje la flecha completa. A ver si lo logro. Uy, ahora creo que voy a mover de más. La idea es que lo puedo poner aquí para que se vea bien que está actuando en el eje Y, pero como ni la voy a tomar en cuenta, solo con dibujarla basta. Ok. Entonces, vean, la fuerza es de 700 newtons, la distancia es de 250 y el ángulo es de 160 grados. Este angulito es de 160 grados.
Entonces está mi vector fuerza, que en primer caso es de 700 newtons. Entonces fuerza es igual a 700 newtons. El desplazamiento delta o delta X de 250 metros y el ángulo es de 160 grados. Entonces la componente en X siempre va a actuar en el coseno del ángulo. Va a ser la fuerza por el coseno del ángulo. Pero ahora van a ver qué pasa cuando es un ángulo de mayor de 90 grados. Fuerza en X va a ser los 700 newtons por el coseno de 160 grados. Entonces tenemos fuerza en X igual a 700 por cuánto del coseno de 160 grados. Vean, es negativo, es 0.93, 96, 92, 62. En la hora de multiplicarlo, obviamente me queda negativo. Con todos los decimales me da 657.78, 48, 346. Ahora sí aproximo a menos. Vean, prácticamente es 0.8, 657.8 newtons negativo. ¿Qué pasa cuando el ángulo es mayor de 90 grados? Únicamente que la componente se me hace negativa, por lo tanto el trabajo es negativo. Y fuerza en X por desplazamiento, o sea, menos 657.8. Esa es la única diferencia con ángulo mayor de 90 grados, 250. Que la componente se hace negativa, por lo tanto el trabajo es negativo. 657.8 por 250. 164.000 negativos 450 newtons. Y esa sería la respuesta. Vean, el trabajo es negativo. Ok, esos serían los temas de trabajo. En clase se explicará bien el concepto, pero la forma de trabajarlo es esta. Se encuentra la componente que va a actuar en dirección del desplazamiento, ¿verdad? Si el objeto se levantara como que fuera una grúa o un elevador, una grúa básicamente, un montacargas y todo eso, entonces la componente en X no haría trabajo, solo la componente en Y. Eso sería todo. Espero sea de utilidad. Gracias, jóvenes.